A todas y a todos. Bienvenidos a nuestro seminario Los usos de lo impreso. En esta oportunidad, por todos lo sabemos, bajo estas circunstancias de epidemia, pues nos vemos virtualmente, pero igual y así pues sigue siendo seminario. Y hoy tenemos pues dos invitadas muy especialistas, ellas, ambas, en las relaciones México-España, relaciones de carácter cultural, relaciones de carácter político, en fin. Nuestra expositora de hoy es la doctora Lilia Vieira Sánchez, quien nos presenta un texto que se titula Bastiones diplomáticos y columnas periodísticas. Ramón Corona en España, 1874-1885. Lilia es doctora en Historia por la UNAM, es investigadora de tiempo completo en el Instituto de Bibliográficas y pertenece al Seminario de Bibliografía Mexicana del siglo XIX. Bueno, es especialista en estudios y análisis de publicaciones periódicas mexicanas y extranjeras del siglo XIX en México. Ha publicado artículos, contribuciones a libros, y su último libro que íbamos a presentar desde cuándo, Lilia, desde mayo tal vez o antes, pero pues por lo mismo no se ha podido presentar, se titula Periódicos y conflictos sociopolíticos de los españoles en México, 1873-1879, editado por la UNAM. Y bueno, de comentarista tenemos a la maestra Mar Gutiérrez, pero en su momento haré la presentación de Mar. Nuestra dinámica ya todos la sabemos, pero la recuerdo rápidamente. Lilia, te damos la palabra, máximo 15 minutos para que retomes los ejes centrales de tu texto o otro tipo de información. Luego viene Mar con un comentario y viene después tu réplica, Lilia, y luego abrimos el debate. Así que nuevamente bienvenidos todos y te damos la palabra, Lilia. Adelante. Muchas gracias, doctora Granados. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Agradezco a la doctora Kenia Bello, al doctor Sebastián Rivera y a la doctora Regina Tapia por la invitación. Y bueno, particularmente al doctor Aymer Granados por ser el enlace para que yo pudiera estar aquí con ustedes compartiendo mi trabajo y que pues lo conozcan, que lo comenten y que se retroalimente. Adelanto el agradecimiento también a la maestra Mar Gutiérrez por la lectura y por los comentarios que en su momento me hará. Bueno, pues esta investigación está relacionada precisamente con el uso que el representante de México en España, Ramón Corona, hizo de los periódicos. Es una investigación original, bueno, considero que es una investigación que aporta porque es un periodo particularmente rico en las relaciones entre México y España, luego de que, pues, con la intervención francesa quedaron en suspenso estas relaciones, luego en la restauración de la República también fue un poco conflictivo iniciar de nuevo este trato entre las dos naciones, y entonces en 1874 pues va a ser una etapa significativa en el ingreso de Ramón Corona como enviado plenipotenciario de nuestro país en España.
De este trabajo, de esta investigación, se ha hecho mucho en función a cuestiones políticas, pero la cuestión cultural, el tema de la cultura, ha sido poco abordado. Por ahí en el texto que les envié, establezco cómo doña Antonia Pisuñer es una de las investigadoras que ha trabajado mucho ese periodo, y además de Antonia Pisuñer, bueno, pues hay una tesis de Carlos Ramírez Huelvas en función a la literatura que aporta toda esta parte de las relaciones México-España y particularmente en cuanto a la literatura y la utilidad que va a tener las letras y la lengua como elementos de unión entre México y España. También por ahí señalo cómo Carlos Rama ha hecho avances en estos trabajos, Agustín Sánchez Andrés, y bueno, en particular considero que la aportación de esta investigación es en función a que si bien Ramírez Huelvas ha establecido la importancia de Juan de Dios Peza como uno de los puentes de unión entre México y España a través de la literatura, bueno, yo considero que antes de Juan de Dios Peza estuvo Joaquín Gómez Vergara y también el médico y literato Juan Bautista Híjar y Haro, quienes van a apoyar a Ramón Corona en este encargo diplomático. Bueno, el objetivo de esta investigación es destacar el uso que Ramón Corona le dio al periódico, como les decía hace unos momentos, para enlazar a ambas naciones y hacer posible la unidad entre ellas, el restablecimiento de estos lazos. Y bueno, establezco que en materia del uso de los periódicos se van a dar 3 etapas en esos 11 años que Ramón Corona estuvo fungiendo como enviado extraordinario en España. Se van a dar 3 etapas en las cuales, pues, la primera va a ir de 1874 a 1876 y es una etapa en la que está ayudándolo Joaquín Gómez Vergara. Ya por ahí, este investigador jalisciense José María Mulia había señalado cómo este acto de enviar a Ramón Corona a España va a ser parte de una estrategia por parte de Sebastián Lerdo de Tejada para restar un poco el poder que tenía el grupo jalisciense, conformado por Ramón Corona y Ignacio Luis Vallarta, y bueno, otros jaliscienses, entre ellos también va a estar por ahí José María Vigil, y Muria dice que Lerdo de Tejada se daba cuenta que eran pues personajes políticos y militares peligrosos y por eso se va a dar este nombramiento. Corona acepta el nombramiento, sin embargo, como establezco en el trabajo, él desde España va a seguir con sus aspiraciones políticas. Él tenía muchas intenciones de llegar a la presidencia y bueno, pues aunque lo mandan a España, en España va a escribir y va a hacer que sus ayudantes, que el secretario y el oficial de la legación, que son primero Gómez Vergara y Juan Bautista Híjar, va a hacer que ellos escriban a favor de esa unión entre México y España en el terreno cultural, pero al mismo tiempo interviene para que hablen bien del propio Ramón Corona. Entonces, si bien Joaquín Gómez Vergara no va a escribir, en una primera etapa no va a escribir, perdón, se me va de pronto la voz, en una primera etapa Ramón Corona, perdón, Joaquín Gómez Vergara no va a escribir en periódicos españoles, lo hará en un periódico mexicano, en el periódico El Porvenir. Ahí nos podemos dar cuenta cómo está ejerciendo su cargo como oficial de la legación. Se va a visitar librerías, se va a visitar museos, se va a
al domicilio de Pedro Antonio de Alarcón y en este círculo literario pues conoce a escritores y ahí se da cuenta que a partir de estas acciones pues puede incidir en tener una acción decisiva para que México no se conozca mal en España y sobre todo en Europa, porque él, además de que se va a recorrer librerías y museos, también se pone a leer periódicos europeos y se da cuenta que México en esos momentos está muy mal visto. Entonces se propone escribir en periódicos españoles porque se da cuenta que los periódicos españoles también se toma información sobre México, se traducen y pasan a Francia y a Inglaterra y bueno, es una manera muy importante que él considera de incidir en esta opinión pública europea y en que no se hable mal de México en España. Entonces, bueno, lo hace en esta etapa, escribe en este periódico mexicano y bueno, también ahí estas colaboraciones, pues nos damos cuenta que las leen en España y en algunos países de Europa. Después viene otra segunda etapa, que es una etapa decisiva porque al mismo tiempo que se va Joaquín Gómez Vergara, él sí se va con un cargo diplomático, hay un español que residió en México por 9 años, Enrique de Olavarría Ferrari. Él también se va, casi en estos momentos se va a España, él no lleva un cargo diplomático, de hecho, Pablo Mora y otros investigadores han destacado que Olavarría se va con la intención de buscar que Lerdo de Tejada le dé un nombramiento diplomático, pero pues Lerdo ya tenía bien planeado que los que se iban a ir a España eran estos jaliscienses que le daban ciertos problemas políticos. Y entonces Enrique de Olavarría se va a España y ahí se da la tarea de tratar de buscar la manera de publicar un libro. Entonces no lo puede hacer a pesar de que era español y más tarde se va a utilizar las redes que tiene Ramón Corona con José María Vigil, porque de hecho José María Vigil, también jalisciense, es el que hace tratos con Joaquín Gómez Vergara para que publique en el periódico El Porvenir. Pero además de Joaquín, también Olavarría empieza a publicar en este periódico El Porvenir. Y entonces Olavarría utiliza estas redes que tiene Vigil con Ramón Corona. Olavarría se entrevista con Ramón Corona y considero que a partir de esta entrevista Olavarría puede publicar su libro, El arte literario en México, lo va a poder publicar en la revista de Andalucía, a partir de las redes que estableció Ramón Corona con los impresores, literatos y escritores españoles. Y entonces, bueno, es un aspecto importante esta publicación. Después de que se publica la obra de El libro de Olavarría en la revista de Andalucía, también considero yo que es a partir de Ramón Corona que de inmediato se publica la obra en el libro. Se llama El arte literario en México, el subtítulo cambia un poquito, pero bueno, después de eran artículos, se convierte la obra en un libro que va a tener mucha promoción en la prensa española. Y creo yo que esa promoción es a partir precisamente de del poder de Ramón Corona. En esta etapa, bueno, Olavarría regresa a México, pero quien llega a cubrir el vacío que va a dejar Joaquín Gómez Vergara en España será Juan de Dios Peza. Entonces, a Juan de Dios Peza sí se le ubica mucho como un literato que apoyó la legación de México en España, se ha abordado la relación que tenía con Vicente Riva Palacio y a partir de las obras de Peza, Peza también se va a relacionar con literatos y entonces la obra de Peza se va a publicar en libros y luego los críticos españoles van a hablar de esta obra, estos textos literarios de Peza los van a destacar en la prensa. Entonces, de nuevo, esta cuestión de la trascendencia del periódico, del uso del periódico para
sostener o estrechar estas relaciones entre México y España. Una siguiente etapa, la tercera y última, es la etapa en la que ya el poder de Ramón Corona se consolida. Ramón Corona se relaciona con escritores, con literatos, con políticos, inclusive la dirección de la legación de México en España va a ser un lugar en el que se lleven a cabo tertulias que van a reunir a escritores, a editores, a impresores españoles y de otras también, de otras legaciones latinoamericanas. Y ahí, pues esto va a redundar en provecho de Ramón Corona. Ramón Corona ya tiene un poder significativo en España y esto le va a permitir que en 1882, cuando Salvador Quevedo y Subieta, que es otro escritor jalisciense, que tiene problemas con el gobierno de Manuel González, se va de México y entonces él en sus memorias y en sus trabajos que ha destacado dice que pues él se abrió paso en España solito, pero pues no puede ser así, ni para el propio Lavarría, que era español, abrirse paso él solo fue imposible. Entonces, considero yo que Salvador Quevedo va a abrirse paso, sí, pero por sus relaciones, por las redes que lo unen con Ramón Corona, con Vicente Riva Palacio, con José María Vigil. Y entonces esto hará posible que también allá en España le abra las puertas de su periódico Emilio Castelar. Y además, el conde de Riscal también le permite que empiece a publicar en el periódico El Día su libro, sus artículos, igual el formato es lo mismo que ocurrió con el caso de Olavarría. Primero son artículos y luego se van a convertir en un libro. Y entonces, en este libro, Quevedo y Subieta da a conocer parte de sus recuerdos. Es un libro que va a prologar Emilio Castelar. Y Castelar si bien le hace el favor a Corona en prologar el libro de Quevedo y Subieta, aún así Castelar se da cuenta de que el libro carece de perspectiva histórica, hace algunos señalamientos literarios, y bueno, pese a ello, la obra de Quevedo se publica ahí en España. Es la última etapa de la presencia de Ramón Corona en España y bueno, es la etapa que yo, con la que cierro el trabajo, destacando precisamente la trascendencia de los periódicos, el primero el mexicano, pero después cómo se trata de periódicos españoles en los que van a colaborar estos miembros de la legación de México en España. Y bueno, pues considero que es un trabajo que es una aportación a estos estudios, porque repito, pues se ha avanzado en la política, se ha avanzado también quizá en el teatro, en las letras, pero en la etapa de 74 a 78. En esta etapa no se había hecho mucha referencia. Entonces, bueno, es un resumen de lo que les entregué en el texto. Espero los comentarios de Omar y bueno, pues más tarde sí responderé a lo que ustedes me señalen. Muchas gracias. De acuerdo, Lilia, gracias a ti por tu presentación y por tu texto. Le damos entonces la palabra a María del Mar Gutiérrez. Marimar es doctoranda del Colegio de México, bajo la dirección de Clara Lida. Hace un trabajo muy interesante sobre la colonia española en México, negocios, política, sociedad, y pues derivado de esa investigación, pues también trabaja relaciones México-España. Previamente a su ingreso al Colegio de México, Marimar hizo una estancia de investigación en el TEC de aquí de la Ciudad de México.
Bienvenida, Mar, gracias por aceptar comentar el trabajo de Lilia, y entonces te damos la palabra. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer a los y las organizadoras del seminario su invitación para participar como comentarista en esta sesión y, por supuesto, a Lilia Vieira, que me haya permitido leer este texto, que estoy segura de que tendrá una pronta publicación. Bueno, primero voy a hacer unos breves y cortos comentarios sobre la estructura y los objetivos del texto, y ya luego otros comentarios, además de dudas y preguntas, más relacionadas con el contenido de la investigación que nos ha presentado la autora. El texto de Lilia Vieira, Bastiones diplomáticos y columnas periodísticas, Ramón Corona en España, 1874-1885, constituye una interesante propuesta para realizar una historia de las relaciones diplomáticas entre México y España a partir del análisis de los periódicos, las publicaciones y los periodistas que vivieron en y entre ambos países. El texto analiza el periodo cronológico correspondiente a la gestión de Ramón Corona como ministro plenipotenciario en la legación de México en España durante un total de 11 años, que transcurre desde la presidencia de Sebastián Lerdo de Tejada, pasando por la primera de Porfirio Díaz y finalmente la de Manuel González, donde acabaría la temporalidad. Entre los objetivos del texto, la autora menciona su propósito de destacar el uso de revistas y periódicos peninsulares por Ramón Corona, cuyo objetivo era difundir una buena imagen de México. Lilia Vieira también indica su intención de analizar las estrategias políticas de Ramón Corona como ministro plenipotenciario, más allá incluso de lo que le dictaban los respectivos presidentes del país, como menciona la autora, y con la mira puesta en una futura contienda por la candidatura del gobierno de Jalisco y, más tarde, la candidatura presidencial para las elecciones de la República. Para la consecución de lo anterior, la autora asevera que Ramón Corona optó por difundir en periódicos mexicanos su labor diplomática en España, por un lado, así como promover su imagen en los periódicos españoles para ganar apoyos internacionales, por otro lado. Creo que es una aproximación interesante que explora el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre México y España por medio de las letras, frente a otros estudios centrados en aspectos más políticos o económicos. Además, pienso que la cronología escogida es interesante, es pertinente, pues corresponde con el periodo de reanudación y creciente consolidación, si bien no de manera definitiva, de las relaciones bilaterales entre México y España, tras la suspensión que habían sufrido en 1867 debido al reconocimiento del imperio de Maximiliano por el gobierno español. Después de la introducción y presentación de la figura de Ramón Corona, que ocupan respectivamente 2 apartados, la autora divide el texto en otras 3 secciones adicionales organizadas de manera cronológica. La primera correspondería con la labor de Joaquín Gómez de Vergara y sus colaboraciones en el periódico mexicano El Porvenir, corresponde a los 3 primeros años, 1874-76. La segunda, la participación de la legación mexicana en los periódicos españoles como medida diplomática o paradiplomática entre el 77 y el 81. Y finalmente lo que la autora llama la consolidación del poder diplomático de Corona, 82-85, en la que sobre todo se trata de la llegada del periodista mexicano Salvador Quevedo y Zubieta, que había tenido que salir de México debido a una campaña periodística que había emprendido en contra del entonces presidente Manuel González. Dicho todo esto, creo que una de las cosas más logradas del texto ha sido mostrar estas redes de individuos entre México y España, o más bien, y creo que el matiz sería a lo mejor interesante, ay, no sé si se ha ido Lilia. Parece que sí. Ups. Parece que sí. Pues esperemos un minutito, yo ¿no? sugiero que esperemos unos minuticos Sí, claro. y entonces le damos continuidad a la sesión. Sí. Es que antes Pablo, ¿tú no tienes el celular de Lilia?
Son los gajes del oficio, ¿no? Sí. Y es que justo hace unos minutos tuvo problema de conexión, entonces debe ser hoy el mal día de su conexión. Sí, caray, qué pena que fue ella a la que le está fallando la conexión de entre Sí. todos. ¿No logras comunicación, Pablo? Tienes que poner tu sonido. Habilita tu micrófono. No. En un momento. Déjame. Ok, ahora ya. Sí, Aimer, yo creo que ella debe estar reintentando conectarse. En eso debe estar. Ahí está. Ahí llegó. ¿No? Sí, ahí viene. Ahora ya. Yo le mandé el recado ya. Ok. Ahí está. Gracias, Pablo. Hola. Y ya la tenemos nuevamente con nosotros. Pues puedes retomar el comentario que justo venía la parte crítica, según entiendo, Marimar. Sí, casi, sí. Entonces, Bueno. pues adelante. Sigo, Lilia. Sí, Mar, gracias. No, ¿de qué? Bueno, estaba diciendo que estaba muy logrado en el texto lo de mostrar las redes de individuos entre México y España, o yo realizaría el matiz entre Jalisco y España, pues en realidad el mundo que nos muestras es un mundo y unas personas, un mundo muy jalisciense, algo en lo que quizás creo que cabría hacer más hincapié. Las redes que se muestran en el texto logran establecer una continuidad muy clara entre el periodo de Ramón Corona en el ejército mexicano, en realidad cuando estuvo al mando de la Comandancia Militar de Jalisco, además de otros cargos y acciones destacadas, que remiten fundamentalmente a la unidad administrativa y territorial de Jalisco, ¿no? Por lo que mencionas en el texto. Y estas redes se enlazan muy bien con su labor al frente de la Legación de México en España, a donde, supongo que no de manera casual, lleva a trabajar con él a dos individuos de confianza que habían participado con él en las filas militares durante la Guerra de Intervención y que eran oriundos de Jalisco. Estos Juan Bautista Híjar y Joaquín Gómez Vergara, que ya has comentado. Creo que sería interesante destacar la presencia de individuos con una trayectoria tan ligada a Guadalajara y Jalisco a la hora de analizar el periodo de reanudación de relaciones bilaterales entre México y España. Es algo que desde luego no se ha hecho, nunca se ha mencionado, y creo que es interesante para romper esa asociación con el centralismo que en muchas ocasiones se da por supuesta, como que el gobierno en la Ciudad de México encabezó esa reanudación de relaciones internacionales y en este caso fueron actores como provenientes de otros espacios, ¿no? Y además creo que también es interesante para realizar una reflexión más profunda sobre este rejuego entre ese poder local, en ese caso de Jalisco, y las dinámicas nacionales que tenían lugar de manera más amplia, así como las implicaciones, ramificaciones o efectos que esto producía en el ámbito internacional. Finalmente, el estudio de estas redes que explora Lilia terminan teniendo una correspondencia en los círculos políticos y literarios madrileños, lo que formaba parte de este proyecto de aproximación entre México y España por medio de las letras. Realmente, Lilia, creo que este es uno de los aspectos más logrados del texto. Lo de las redes a mí me gustó mucho. Dicho todo lo anterior, ahora quiero entrar en comentarios y preguntas que me fueron surgiendo a medida que avanzaba con la lectura del texto.
Muy bien. En primer lugar, una cuestión que es totalmente de forma y que tiene que ver con que no es sino hasta el final de la segunda página que se expone cuál es el objetivo del texto. Sugeriría que esta explicación pase directamente al primer lugar del escrito, pues si no los 3 párrafos anteriores, que son una suerte de estado de la cuestión, bueno, un estado de la cuestión, quedan un poco en el vacío porque más allá del título no hay ninguna referencia sobre lo que se va a leer posteriormente. En segundo lugar, creo que sería interesante para el enriquecimiento de este artículo o capítulo del libro, no sé qué va a ser, explorar tanto el archivo de Porfirio Díaz como el de Relaciones Exteriores. Respecto al primero, creo que es particularmente interesante para indagar algunas de las ideas que circulaban en la época sobre la utilización de los impresos por parte del gobierno con fines políticos, tanto dentro como fuera de México. Creo que es particularmente útil porque tiene catalogados los primeros años de gobierno de Porfirio Díaz, no así los últimos, y estos primeros años de gobierno es el periodo considerado en este trabajo. Me refiero además a este repositorio en concreto y a lo que creo que de verdad puede aportar, porque en la página 4 se menciona, y cito a la autora, que el uso que Ramón Corona dio a los periódicos y revistas para dar a conocer en México lo que ocurría en España fue parte de una acción que le aconsejó Joaquín Gómez de Vergara. Cierro comillas. Cuando en realidad creo que formaba parte de la circulación de ideas respecto de los usos políticos de lo impreso en el periodo, por lo que en principio, y por lo que sé, estaría en desacuerdo con la afirmación de que fueron procedimientos que usaron los miembros del Servicio Exterior sin atender a las normas dictadas por el gobierno mexicano, porque creo que justo, en realidad, siguieron una serie de directrices y si no las siguieron de manera directa, creo que se hicieron eco de una serie de ideas que sí circulaban en la época. Yo he visto como comentarios explícitos sobre la prensa e indicaciones de Porfirio Díaz a enviados, concretamente creo que eran enviados plenipotenciarios en Francia. En España, o sea, de Ramón Corona en concreto no he visto, pero indicaciones sobre usos de los periódicos sí. Y bueno, respecto al archivo de Relaciones Exteriores, donde se encuentran ahora los papeles de la legación de México en España para este periodo, estoy segura de que hay un montón de material inexplorado sobre la correspondencia entre Ramón Corona y el gobierno mexicano sobre aspectos tratados en este texto y concretamente sobre el ejercicio periodístico de la legación de México en España. Seguro que hay un montón, bueno, algunas seguro. Otro comentario de carácter general, que no se menciona en el texto, solo en el estado de la cuestión en las primeras páginas, es el tema de la deuda española. En varias ocasiones se menciona que Ramón Corona fue ministro de México en España tras un periodo caracterizado por la suspensión de relaciones bilaterales entre ambos países y que contribuyó durante su gestión a la consolidación de estas relaciones. Sin embargo, no se mencionan cuáles eran las fuerzas políticas, sociales y económicas que entorpecieron o que entorpecían la consolidación de estas relaciones y que en estos años tenían que ver en gran medida con la deuda española. Además, me pregunto, siendo tan central este asunto para la reanudación de relaciones, si no hay artículos en las publicaciones españolas del periodo promovidas por Ramón Corona de la misma manera que promovió otras publicaciones, como explicas en tu texto, para sensibilizar al público español acerca de este asunto. No sé qué tanto circulaba este asunto. Ay, no sé si se ha vuelto a ir, Lili. Ah, no. No, ahí está. Vale, es que se me fue tu imagen. No, sí se fue. No sé, no, o sea, como qué tanto circulaba lo de la deuda española entre el público español normal, pero que fue un asunto que entorpecía las relaciones, o sea, como para el gobierno español y que quizás se quisiera promover algún tipo de punto de vista mexicano dentro de España, no sé, me lo pregunto, pero sí me parece que hay que mencionar algo de la deuda española porque, o sea, los pleitos creo que tenían mucho que ver con esto. Esta reflexión me llevó también a pensar que el texto también se vería favorecido si se introdujera una diferenciación más explícita entre los fines que perseguía la legación al utilizar los periódicos en España para difundir una buena imagen de México, como se dice en varios momentos, y estos mismos objetivos en México, pues necesariamente cumplía objetivos disímiles, en tanto el potencial público lector era obviamente muy diferente. Las publicaciones en los periódicos mexicanos podrían estar destinadas, por ejemplo,
a difundir una buena imagen de Corona para que posteriormente fuese elegido candidato del gobierno de Jalisco y eventualmente presidente de México, mientras que aquellas en los periódicos españoles podrían contribuir a divulgar una imagen favorable de México con la intención de generar acuerdos de carácter bilateral, por ejemplo. O sea, yo sé que esto está como latente en el texto, pero a lo mejor una afirmación así como más rotunda de esta diferencia. Respecto a esto último, lo de los objetivos que cumplían las publicaciones promovidas por Corona en España, creo que sería interesante explorar algo más, algo que se repite todo el tiempo en el texto y que es este deseo de Corona de difundir una buena imagen de México y que según la autora constituyó un proyecto cultural específico de la legación de México en España. Voy a hablar de esto un poco más adelante porque lo quiero relacionar con otra cosa, pero por el momento me gustaría apuntar la posibilidad de que el objetivo de difundir esta buena imagen de México fuese más allá de lo cultural o de las letras. Creo que también tenía que ver con otra cosa, pero lo voy a decir un poco más adelante. Respecto al primer aspecto, lo del uso de los periódicos mexicanos en el propio México para difundir una buena imagen de la gestión de Ramón Corona, según el texto, parece que esto tuvo presencia fundamentalmente durante los 2 primeros años de su gestión y que se hizo sobre todo por medio de las páginas de El Porvenir, entre el 74 y el 76. Sin embargo, me dio la sensación de que no todas las colaboraciones que se mencionan de Gómez de Vergara en este periódico tuvieron un objetivo diplomático o difundir una buena imagen de Corona, y que a lo mejor sería necesario separar aquellas que lo tuvieron de las que no, o las que, no sé, a mí me parecieron que no lo tuvieron, como a lo mejor explicar de qué manera sí lo tuvieron. Por ejemplo, me refiero a lo mejor a los relatos sobre las peripecias del trayecto a México, que a mí me dio la sensación que se ubicaban más dentro del campo de relatos de viaje que no dentro de un afán diplomático, entre alguna otra que ya no anoté porque no me quiero estar. Bueno, continúo. De acuerdo con el texto, es solo a partir del tercer año de que el cuerpo diplomático mexicano, encabezado por Corona, residiera en Madrid, que se comenzó a incursionar en las publicaciones españolas por medio de la participación en algunas de ellas del escritor y poeta mexicano Juan de Dios Peza y del escritor español Enrique de Olavarría y Ferrari. A este respecto, he extrañado una mayor presencia de estos impresos españoles en el texto, o una explicación de la manera en que estas columnas periodísticas contribuyeron a estrechar las relaciones diplomáticas entre México y España. Porque a veces, o sea, un poco a lo mejor parecido al comentario anterior, solo vislumbro, no siempre, pero en algunas de las cosas que se mencionan, colaboraciones literarias de escritores mexicanos durante su residencia en España, como es el caso de Peza, o de escritores españoles que estaban dando difusión a letras mexicanas tras su vuelta a este país, como el caso de Olavarría. Sin embargo, me parece más interesante una publicación que se menciona solo de manera muy breve y cuyo autor es además el propio Ramón Corona, que se titula Breves consideraciones sobre el comercio entre España y México. Me interesó mucho esta publicación porque el hecho de que se publicase en España muestra un claro afán de que circulase por el territorio peninsular. Creo que esta publicación, o este tipo de publicaciones, si es que hubo otras, que no lo sé, alcanzaría a responder a lo mejor, o sería una vía por la que indagar, una de las preguntas que planteaba hace un rato, la de cuál era el interés de México o de la legación de México en España para hacer circular una imagen favorable del país y que yo pensaba que iba más allá de la cultura y las letras. Aunque ese objetivo pudiera lograrse en parte, o parcialmente o totalmente, por medio del uso de las letras y la cultura. Pero creo que lejos de que el objetivo fuese de índole patriótico o cultural, se relacionaba con intenciones más específicas, como la firma de un tratado comercial, que fue un objetivo de distintos sectores gubernamentales, tanto en México como en España a lo largo de todo este periodo, aunque, sin embargo, no se llevaría a efecto sino hasta después de la Revolución Mexicana, pero fue algo que se intentó en varias ocasiones durante todo el Porfiriato, si no antes. En este sentido, creo que podría ser interesante explorar en la prensa española de la época cuál fue la recepción de las breves consideraciones sobre el comercio de Ramón Corona, si tuvo algún eco, en qué sentido, pues aunque en el texto se afirma que la publicación demuestra el grado de prestigio al que llegó Corona en España, la estima y el reconocimiento de que gozó en los círculos políticos oficiales, lo cierto es que el contenido de esta publicación
no tuvo ninguna materialización real en la práctica. O sea, de lo que habla el texto, que es el comercio entre México y España, no logró la firma de ningún tratado comercial, e intentos como el de Corona hubo un montón. En este mismo sentido, me preguntaba también si existió alguna incidencia por parte de la legación de México en la prensa española sobre otros aspectos que fueron de interés diplomático prioritario en esta época, como fue el asunto de la creación de colonias agrícolas en México. Y me viene a la cabeza este ejemplo en concreto porque justamente implicó una amplia coordinación de esfuerzos, no solo entre la Secretaría de Fomento y de Relaciones Internacionales de México, sino que también se buscó el arbitrio de Ramón Corona desde la legación de México en España para lograr esto. Además, a este esfuerzo coordinado por parte de Fomento, de Relaciones Exteriores y de la legación, habría que añadir que el reclutamiento de colonos españoles para llevarlos a México e impulsar el desarrollo agrícola del país provocaba enormes fricciones con el gobierno español, que no veía con buenos ojos la pérdida de población española con destino a otros espacios americanos y, además, era consciente de las malas condiciones con que los inmigrantes solían encontrarse tras su arribo a México, lo que en muchas ocasiones generaba un trabajo y una serie de gestiones diplomáticas por parte de la legación de España en México, la contraparte de Ramón Corona, sobre un aspecto que ni siquiera era buscado ni deseado por parte de España. Me preguntaba, en este sentido, si hubo alguna participación de estos periodistas, de Peza, de Olavarría, de otros, que colaboraban con la legación de México para incidir en la opinión pública española para que se mostrase favorable a estos acuerdos o, por el contrario, algunos asuntos de la diplomacia bilateral simplemente no transcurrían por estos canales y tenían un carácter más oficial, por decir algo. El último apartado, el titulado Consolidación del poder diplomático de Corona, está explicado, como ya he dicho, en gran medida a partir de la relación que el ministro estableció con el periodista mexicano Salvador Quevedo y Zubieta, que se habría exiliado del país debido a una serie de publicaciones en contra del entonces presidente de México, Manuel González, como explica la autora. Esta relación le sirve a la autora para exponer la capacidad política de Ramón Corona más allá de los dictámenes del gobierno mexicano. En este sentido, el texto sugiere, aunque con reservas, que Ramón Corona amparó y respaldó a un detractor de Manuel González. Sin embargo, si tenemos en cuenta el tipo de contenidos periodísticos que publicó Salvador Quevedo en los impresos españoles y que están reflejados en el texto, observamos que en ningún momento se publicaron artículos en contra de Manuel González, ni tampoco se buscó desacreditar al presidente mexicano ni al gobierno. O al menos, si se trató, no es esto lo que refleja el texto. Entonces, haciéndome eco como de toda esta información, quizás cabría aventurar que en realidad la participación en la prensa española por parte de Salvador Quevedo, gracias a la influencia de Ramón Corona, tenía más que ver con proveer de un medio de sustento a este periodista jalisciense que se había visto obligado a abandonar México a cambio de servir al objetivo de difundir una buena imagen de México en España que le pudiese proporcionar réditos diplomáticos a ambos países, como ya se ha mencionado esto en varias ocasiones en esta exposición y en el texto. Además, esta publicación de Salvador Quevedo, en la que luego reunió sus colaboraciones periodísticas y que Lilia menciona, que se titula México, recuerdos de un emigrado, publicada en 1883, me recordó muchísimo a esta otra de Ramón Elices Montes, este periodista español que residió en México entre 81 y 84, y que llevaba por nombre 4 años en México, Memorias íntimas de un periodista español, y que está publicada 2 años después que la de Salvador Quevedo. Sin embargo, tienen muchísimas cosas en común. Las dos están publicadas en Madrid, las dos están prologadas por Emilio Castelar, y las dos fueron difundidas e impulsadas por Ramón Corona. Yo me pregunto qué objetivo perseguían estas publicaciones con tantas características tan similares, ¿y por qué tuvo tanto éxito luego la de Ramón Elices Montes cuando Salvador Quevedo había publicado una cosa muy similar solo 2 años antes e impulsado por la misma gente que estuvo luego dispuesta a impulsar la de Ramón Elices? Y bueno, ya para finalizar, no me quiero pasar de tiempo, me preguntaba por la contraparte española de Ramón Corona, es decir, el ministro o los ministros de España en México en estos años. Y aquí tengo varias preguntas más que comentarios. ¿Cuál fue su papel en el estrechamiento de las relaciones internacionales entre México y España? ¿Usaron las columnas periodísticas en ambos países
de la misma manera que lo hizo Ramón Corona, fue algo exclusivo de Ramón Corona. Me resultaría particularmente interesante esta comparación, o al menos alguna mención, sé que no es el objetivo del texto, justo porque uno de los dos ministros de España en México durante este periodo, Emilio de Muruaga, tuvo un papel enorme y fundamental en la prensa española de la Ciudad de México, como de hecho sé que muy bien conoce la autora porque leí su tesis de doctorado y el libro de reciente publicación donde hay mucha investigación de Emilio de Muruaga. Bueno, estos son mis comentarios por el momento, creo que luego podemos seguir profundizando y ampliando. Muchísimas gracias por invitarme de nuevo y por dejarme leer el texto a alguien. Gracias. Bueno, muchas gracias a Marimar por sus comentarios, por su participación. Lilia, si quieres contestar, por favor, pero que sea puntual para que los demás miembros del seminario, en una segunda y tercera ronda de preguntas quizás, tengamos tiempo de participar. Adelante, Lilia. Sí, claro que sí, doctor Reimer. Bueno, pues agradecer a Mar, porque hay cosas que uno escribe y de pronto cuando otros ojos con conocimiento leen, son significativos, como por ejemplo la cuestión de los jaliscienses. O sea, no había reparado en esta cuestión regional, ya por ahí, o sea, sí lo ha trabajado, sí hay el aporte. La Secretaría de Relaciones Exteriores hizo un trabajo sobre el aporte diplomático de Jalisco, pero dejó de lado, a Ramón Corona no lo trató tanto en el aspecto de los periódicos. Eso me pareció que me va a servir mucho. Otra cosa que me servirá bastante también y que está presente en los diplomáticos, no solamente los que fueron a España, sino también en el caso de el estudio que Paolo Riguzi, hizo sobre este diplomático Matías Romero en Estados Unidos. Refuerza esto que me decía Mar acerca de la circulación de los usos políticos del impreso, del periódico en particular, porque el propio Matías Romero utilizó este título de Riguzi que dice escribir y escribir sin cesar. Entonces creo que esté en el ambiente. Ramón Corona no escribe, él es militar, pero él deja que escriban, él sabe quién puede escribir y le abren las puertas para que lo haga. Entonces, creo que por ahí me parece que tengo mucho que después buscaré a Mar para que me oriente sobre esta circulación de los usos políticos de los periódicos. Pues muchas cuestiones que son para tratar más, pero me gustaría un poco pues cerrar con esto último que me decía de la contraparte de un ministro español en México, y ahí sí es un poco más difícil porque aquí en México los ministros españoles tenían que estar bien con los redactores y directores de los periódicos. Y bueno, no solamente lo sé yo en una etapa, Mar, la maestra Mar, que ya hace pasos de convertirse a doctora, pues tiene una investigación excelente en la que deja ver que pues fue muy difícil que los diplomáticos españoles tuvieran buenos tratos con los periodistas españoles en México, porque estaba en medio esta cuestión del casino español, y a los socios del casino español pues les era un impedimento tener un buen trato con los miembros de la delegación, porque los socios del casino español querían hacer su voluntad, y al final de cuentas pues sí fue difícil. En el caso de Barbier pues va a ser significativo, en el caso de Enrique Muñiz, pero bueno, creo que para escuchar otras opiniones ahí lo dejaría. Le agradezco a Mar todo lo que me señaló, porque hay partes que puedo utilizar mucho, otras que sé que no
no iría yo por ahí, pero que yo tendría que corregir, por ejemplo, lo de, yo me quedo mucho con la cuestión de la literatura y me gusta esta parte que me acabas de decir, que el relato de viaje no tiene que ver, y bueno, también cómo hay partes en las que los textos de estos escritores no se relacionan con lo comercial. Si bien lo de Ramón Corona sirve, bueno, Ramón Corona, el libro de las consideraciones sobre el comercio, este está en funcional a los antecedentes comerciales del propio Corona ya en Jalisco. Pero bueno, entre sus ayudantes en la alegación no va a tener tanto eco esta cuestión política. En los artículos que yo analizo tiene que ver más esta cuestión literaria, de las letras, pero bueno, creo que sí me va a servir todo esto para redondear más el texto y para después abordar a Mar en cosas que me puedes servir, abundar con ella por todo lo que sabe. Entonces, yo lo dejaría aquí para dar paso a comentarios del resto de los miembros del seminario, que seguramente también me va a servir mucho. Y bueno, pues gracias, Mar. De acuerdo, Lilia, gracias a Mar y a Lilia nuevamente. Así que abrimos entonces el debate. No olviden habilitar su opción de micrófono y pues el que quiera participar levanta la mano, o por ahí hay un icono de una manita, también se puede hacer por ese medio. Yo no encuentro la manita, pero... Pavel. Sí. No encontré la manita, pero aprovechando que soy el primero, antes de empezar la fila, aprovecho. Muchas felicidades, Lilia, por el texto. Se nota que manejas estas redes de los escritores, de los periodistas, como pocos lo pueden hacer, lo tienes, pero ahí yo creo que un poco, y siguiendo el comentario, oye, que muy bien ha marcado Mar, el título es el que no va un poco con los bastiones diplomáticos. Lo que se extraña es el bastión diplomático. Justa parte, comentando también que quien es el ministro de Relaciones Exteriores, el secretario durante buena parte de la estancia de Ramón Corona en España, es Vallarta. Es el propio Ignacio Vallarta, otro jalisciense, quien se hace, de tal manera que ahí sí pues confía uno en los jaliscienses, en Murúa, que dice, bueno, es que se peleó Corona con Vallarta y por eso se va al exilio, pero finalmente también es una pieza del propio Vallarta que lo sostendrá mucho tiempo como el ministro en España. Entonces yo creo que ahí la parte diplomática es la que como bien te manejaba, hay que ir un poco más. Pero te digo, si uno confía en los jaliscienses, pues dicen que estaban peleados, pero parece que en realidad no. En realidad es un bastión que será y conservará Vallarta como uno de los alfiles en España. Y la otra parte que da pie, Vallarta, y como tú lo mencionas, después de estas difíciles relaciones diplomáticas, aislacionistas, en que Juárez pone como línea, México no va a buscar a los países para restablecer relaciones. Aquel país que haya apoyado el imperio y quiera restablecer relaciones tendrá que buscar a los mexicanos. Vallarta empieza a cambiar y la primera pues es España, ¿no? Y de ahí será el bastión para establecer negociaciones que permitan el ir incorporando relaciones con otros países que estaban pues muy ofendidos por la aventura mexicana, con Austria, con Bélgica, que eran los principales en que las relaciones no se relacionan, y tendrá que ser Vallarta y Corona a partir de este primer enclave de la delegación española, donde estas redes servirán para ir tocando. Yo creo que entonces de las relaciones periodísticas tú las tienes claras, pero lo que se extraña un poco es hacer un poco más énfasis en el bastión diplomático, en qué representa la alegación, cómo trabaja Corona, qué es lo que publica, con quién se relaciona, más allá de estos círculos periodistas, y la parte también de qué publica en virtud de la diplomacia. Como también ya se mencionó, la parte del comercio la tienes ahí, pero la dejas de lado, haciendo más el énfasis en la parte literaria, que es la que te llama, ¿no? Yo sé que esta parte es un poco más
política, pero es la parte para completar y lo que será finalmente cómo aprovechar otra parte. ¿Cuáles las publicaciones que ensalzan a Corona ya y cómo se aprovechará para tejer estas relaciones y cómo les servirán para regresar a México? Y si le hacemos caso a los jaliscienses, con muchas buenas posibilidades de llegar a ser presidente, si no es que no lo apuñalan por ahí cuando es el gobernador de Jalisco. Sería el comentario. Y muchas gracias, Pavel. Gracias, Pavel. Yo creo que podemos, Lilia, sumar 2, 3 comentarios más y ya luego tendrás la palabra nuevamente. Así que bienvenidos, más comentarios, preguntas. Javier, adelante. Creo que ya. Sí. Muchas felicidades también, Lilia, por tu texto. Y saludos a todos los demás participantes, los que no había saludado. A mí para los que no somos muy avesados en ese periodo, siento que, como menos para mí, me faltó una especie de esto que llaman dramatis personae, una cierta introducción a ciertos personajes que ayuden a dar un seguimiento que muestren la importancia de cada uno de ellos, su trascendencia en los periodos que eliges para desarrollar estas redes. Y bueno, eso por una parte a mí se me haría más no más o menos, sino más fácil de entender la importancia de cada uno de las personas que personajes a interactuar. Por otra parte, me interesó mucho la figura de Salvador Quevedo, porque no solamente va a actuar en ese periodo, sino que va a ser un intelectual permanente hasta la década de los 30. Y de hecho, varias de sus novelas, como Las Ensabanadas, La Ley Sábana y México Marimacho, van a ser publicadas en los 20s y 30s y no van a ser publicadas, bueno, más bien por editoriales como Editorial Botas, que está tratando de divulgar una literatura de la Revolución Mexicana. Entonces me hizo muy interesante que primero desde España estuviera activando ya como un intelectual, creando y utilizando espacios políticos, y que también fuera toda esa trayectoria hasta ya entrado casi la mitad del siglo XX. Me hizo muy interesante. Gracias. Gracias a ti, Javier. Sebastián había levantado la mano. No hay, en la lista ya estábamos Regina, yo y Elisa Valladares por el chat pidió la palabra. De acuerdo, no lo había visto. Entonces sí, vas tú, Kenia. Pues antes de iniciar mi participación, buenas tardes a todos. Les explico, en la parte inferior de la pantalla de Zoom está en medio un menú y aparece el icono participantes. Si le dan clic ahí, se despliega un listado de las personas que estamos conectadas. En la parte inferior del listado, del lado derecho, dice levantar la mano. Entonces, si le dan clic a levantar la mano, ya va a aparecer la manita y así vamos llevando el orden de las intervenciones. Bueno, dicha esa explicación técnica, me gustaría agradecerle a Lilia que haya compartido su texto en este seminario. Pues obviamente para nosotros siempre va a ser muy interesante la interlocución con bibliográficas, porque obviamente tenemos pues mucha relación con lo que hacen en ese instituto, así que es un gusto pues tenerla presente en el seminario y haber leído su texto. Yo me voy a ir a otro ámbito muy distinto del que muy atinadamente le señaló Mar, en el que hacía énfasis Pavel. En realidad, pues descubrí muy gratamente, leyendo su texto, cosas que desconocía sobre Joaquín Gómez Vergara. Y realmente es un personaje que me había interesado, pero de una manera colateral. Resulta que el hombre también fue clave, de alguna manera, en las redes de sociabilidad y periodísticas femeninas de finales del siglo XIX en la Ciudad de México.
Entonces me gustaría saber, porque vi que Lilia nos refiere en el texto, en las notas al pie, a otras investigaciones sobre Gómez Vergara, me gustaría saber si en esas otras investigaciones o en el trabajo de investigación que ha hecho, si ha reparado en este vínculo que tanto Gómez Vergara como José María Vigil tuvieron con las mujeres que editaron periódicos en la Ciudad de México. Y lo pregunto básicamente porque, digo, fue una sorpresa grata encontrar estas investigaciones recientes de Lilia, pero cuando yo hice mi tesis de maestría en 2005-2007, pues esta información no estaba disponible, ¿no? Yo solamente ubicaba los vínculos de Gómez Vergara con Ireneo Paz, ¿no? En La Patria Ilustrada, todo esto. Y lo que yo trabajé en la tesis de maestría fue el periódico de su viuda y de su hija, el periódico de las señoras, que se publicó en 1896, duró algunos meses, ni siquiera cumplió el año. Pero bueno, yo especulaba un montón de cosas sobre cómo la vida con Gómez Vergara había impactado en lo que la viuda pudo hacer, las redes que pudo establecer. Entonces me gustaría saber si tú lo has considerado, ¿no? Esta parte que tiene que ver con los vínculos con pues, las mujeres que editaron periódicos. Y bueno, lo último, me parece muy adecuado el énfasis que hizo Mar, ¿no? O sea, en esta lectura regional, porque al final, aunque yo desconocía su participación en la legación en España, sus vínculos con Corona, pues me queda claro que lo que siguió después, cuando ya se estableció en la Ciudad de México, fue todavía en torno a esas redes jaliscienses, ¿no? O sea, lo de Ireneo Paz nos remite otra vez a esas redes y a esa generación de políticos que pues entrelazaron las letras, la cultura, con su presencia gubernamental. Entonces, bueno, sí creo que el énfasis regional sería muy, muy importante. Y eso sería todo. Gracias, Kenia, por tus comentarios y preguntas. Le doy la palabra a Regina para cerrar esta ronda. Luego viene tu réplica, Lilia, y empezamos con Elizabeth Valladares. Adelante entonces, Regina. De acuerdo, gracias. Pues yo, al contrario de lo que se dijo, creo que el tema de, digamos, el comentario que yo haría sobre el título, la nota que yo haría sobre el título, tiene que ver con las relaciones políticas y con el uso político de lo periodístico y lo literario. Porque aunque está constantemente en el texto, incluso la comentarista también hizo hincapié en múltiples momentos, no es explícito, tal cual, que hay una agenda política para la cual se usan esos impresos y para la cual se logran pues ciertas metas, supongo. Entonces, un poco por ahí iba mi preocupación, no tanto como lo expresó Pavel, que a él le parecía que le faltaba lo diplomático. Yo siento que tiene más que ver con justamente lo que pasaba a nivel nacional y, en efecto, a nivel regional, y que pone de manifiesto pues esas tensiones que hay constantemente durante todo el siglo XIX entre el centro y las regiones, ¿no? Y que claramente pues hay unos grupos políticos, y sobre todo Jalisco y Zacatecas, yo destacaría, como los estados, ahorita los de los otros estados van a decir que ellos también, pero la verdad es que Jalisco y Zacatecas se caracterizaron por ser feroces federalistas, siempre en contra de poderes nacionales muy fuertes o de poderes centrales muy fuertes. Entonces, no es sorprendente que un jalisciense haya tenido ese papel y que además, ya que le dieron el castigo, ¿no? O el premio de consolación para irse a Madrid, haya continuado con empujando esa agenda política propia, llevándose a su propio grupo. O sea, a mí en realidad como es esa parte de la red que en efecto estoy de acuerdo con Mar. Felicito a Lilia por el trabajo en ese sentido. Creo que queda muy claro y que es muy convincente, pero tal vez yo lo destacaría de una forma como más todavía explícita. O
O sea, cómo hay un grupo regional que es incómodo para lo nacional, lo lanzan a lo internacional y desde allá, a través de los impresos, hacen como cierta presencia, ¿no? Como haciendo el traslape entre las dos naciones y para un fin político final que es ser gobernador, ni más ni menos, ¿no? Ese sería mi comentario por ahora. De acuerdo, Regina, gracias. Te damos entonces la palabra, Lilia. Sí, muchas gracias. Bueno, pues para Pavel, muchas gracias, Pavel, por la cuestión del título. Y esto de Ignacio Vallarta, yo creo que no están peleados Vallarta con Corona, creo que están unidos, pero si en algún momento se ve que hay que no está clara esa parte de la relación Vallarta-Corona, lo voy a trabajar. También voy a hacer, Pavel, muchas gracias, voy a hacer énfasis en apuntalar y hacer más sólido este énfasis del bastión diplomático de Corona. Te agradezco mucho, Pavel, gracias por decirme buenas palabras por mi trabajo, gracias, y por las cuestiones que van a servir para mejorarlo. A Javier, muchas gracias también por esto de que debo trabajar esta introducción a personajes. Considero que es muy interesante que nos lean, porque a partir de ahí uno ya tiene como 10 lectores y eso sirve para que antes de que el texto siga su rumbo para una publicación, pues corregirlo. Sí, a mí también Salvador Quevedo se me hace un personaje, un intelectual interesante, y bueno, me alegra saber todas las partes que me decías de lo que tú conoces de Salvador Quevedo y su vida ya en la etapa posterior cuando se regresa de Europa. Bueno, Kenia, gracias Javier, muchas gracias. Kenia, sí, bueno, a mí me parece que esta parte femenina de Gómez Vergara, la parte que trabaja de las mujeres, a esa parte no la he explotado mucho porque me he quedado más en la parte que hizo de España, en la parte de española, y como ustedes se pudieron dar cuenta, pues me meto mucho en la cuestión literaria. Inclusive, bueno, yo llegué también a Gómez Vergara por la tesis de una chica de licenciatura que se llama Flor de María, me acuerdo de su nombre, pero no me acuerdo de su apellido, que hizo precisamente una tesis sobre el periódico de las señoras, y la esposa de Gómez Vergara es Guadalupe, no recuerdo bien su apellido, pero yo a partir de que leí la tesis de Flor de María sobre el periódico de las señoras, pues me impactó más la cuestión de Gómez Vergara. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué se va mucho con lo literario? Mi acercamiento con los periódicos generalmente ha sido en la cuestión literaria, y yo llegué a Gómez Vergara por esta tesis, pero también porque él, como liberal jalisciense, estaba siempre en contra de la relación de dominio por parte de España sobre México, y yo ubiqué dos artículos que él hizo sobre la Academia Mexicana. Él estaba en contra de que la academia se llamara Academia Correspondiente de la Española, y decía que había que mostrar una independencia de esta institución con respecto a España. Entonces, por ahí yo llegué a él, pero también por la señora Guadalupe, la esposa de Gómez Vergara. Y es esto para redondear la parte de las mujeres, que quizá tendrá mucho más Kenia de Gómez Vergara sobre las mujeres, pero en sus artículos que publicó en La Patria, porque antes lo que él tiene mucho es cuestión de cuadros de costumbres, tiene libros que se llaman Fotografías a la sombra, Quien mal acaba, o sea, novelas
moralistas, novelas que dejan una moraleja. Sin embargo, sí, pues como tú te habrás podido dar cuenta, Kenia, la estancia de Guadalupe con su esposo, con Gómez Vergara, en Europa, pues le va a servir mucho. O sea, de hecho, ella hace el periódico de las mujeres a partir de la relación que su esposo tuvo. O sea, es un periódico que trabaja cuestiones de encargos de anuncios, de encargos de productos, pero también algo que lo hace importante es la relación con escritores mexicanos significativos, y es una relación que tuvo a partir de su esposo. Entonces, pues a mí me gusta mucho esta parte, porque creo que si le sigo por ahí ya tendré otros elementos para quizá acercarme contigo en esta cuestión de las publicaciones y del interés femenino de Gómez Vergara. Y bueno, para Regina sí, voy a equilibrar esta cuestión de lo que me dice Regina con lo que me señalaba Pavel en torno al título del capítulo, pero pues creo que me ha servido bastante esta cuestión de lo regional, o sea, cómo los jaliscienses están presentes, cómo está, pues no es el Estado, no es la Ciudad de México, sino Jalisco como este eje hacia el exterior, de los jaliscienses en España. Y esto de las agendas gubernamentales, o sea, como de pronto quizá uno pensaría que Sebastián Lerdo de Tejada tenía una agenda propia, pero los documentos del Archivo de Relaciones Exteriores que he revisado, que tienen que ver con el gobierno de Lerdo de Tejada, yo encuentro una disparidad entre lo que pide Lerdo de Tejada para la delegación y lo que hace Ramón Corona. O sea, el Lerdo de Tejada no le interesa tanto, o sea, quiere tener buenos tratos con España, o sea, de hecho es a regañadientes de que también se lanza a reactivar las relaciones con España, pero ¿por qué no le interesa tanto? A Lerdo de Tejada le interesaba mucho más la relación con Alemania, la relación con Estados Unidos. Entonces me parece que a pesar de que Ramón Corona acepta los mandatos de Lerdo de Tejada, me parece que Ramón Corona también, aunque está allá lejos en España, como que a veces interpreta de acuerdo a lo que él también considera. Entonces ahí tendría que también destacarlo en el artículo. Y esto a partir de todo lo que ustedes ahorita me están señalando de lo que hará más rico el texto. Entonces, pues hasta ahorita agradecerles mucho, me está ayudando bastante cómo lo están leyendo y en qué partes necesito trabajar un poco más. Sí. De acuerdo. Iniciamos entonces la segunda ronda de preguntas con la maestra Elizabeth Valladares. ¿Qué se me hizo, Elizabeth? Elizabeth, que es querida colega de la UAM Coaquimalpa. Yo me pido la palabra después de Elizabeth y según como me vayan levantando o indicando en el chat, voy cediendo la palabra. Adelante entonces, Elizabeth. Bueno, primero, muchas gracias a Lilia por compartir su texto y a todos los miembros del seminario. Hace mucho que quería integrarme, ya conocía el trabajo, pero no había podido, entonces me da gusto que esta vez pueda incluirme. Y bueno, primero, solamente quisiera hacer un par de comentarios para no ser repetitiva. Me parece que el comentario tiene que ver más con la estructura del texto. Tú mencionas, Lilia, que el objetivo del artículo o el capítulo sería como recuperar esta figura de Ramón Corona en su papel como difusor de la labor que hacía los diplomáticos en España y en México, y cómo esto
le servía también a su misma carrera política, ¿cierto? Entonces, me parece que eso, como señalaba Mar en sus comentarios y en general, pues fue una labor hecha por los miembros diplomáticos de varios países. Y más adelante tú mencionas, por ejemplo, que te apoyarías en la reflexión de Paolo Riguzi en cuanto a la recuperación de la figura de Matías Romero. Lo menciono porque me da la impresión que esa más bien sería como un aspecto central de tu discusión, es decir, pues el dar a conocer a México, el sanear la imagen, es diferente en cada contexto, pero digamos que es una labor importante del cuerpo diplomático. Y en el caso de recuperar la figura de Martín Corona, de Corona, sería justo recuperarla en ese contexto de las figuras diplomáticas como la de Matías Romero. Entonces, en ese sentido, ese parecería ser como tu estado de la cuestión, la discusión en la que tú estás incluyéndote, más que, me da la impresión, que de las relaciones tanto de México como España, ¿no? Sobre todo, pues, porque tampoco es tu interés, aunque lo mencionas y es importante, pero no es lo central, ver las discusiones sí, las discusiones alrededor de las relaciones en lo económico y tal, ¿no? Y bueno, por eso es tan importante y relevante estas redes intelectuales que rescatas, ¿no? Y redes intelectuales y familiares, ¿no? Que es una información muy interesante que aporta tu trabajo. Y bueno, eso sería en cuanto, porque creo que se puede prestar la confusión en cuanto a los objetivos que buscas y luego como la manera de abordarse. Y bueno, solamente otro comentario, que más bien esa es una curiosidad que a mí me llama mucho la atención por el tipo de temas que me interesan, que es esta mención que haces a los artículos, a los textos que buscaron recuperar o identificar a figuras prehispánicas o del México antiguo, ¿no? En España, en museos españoles. Me llama la atención considerando los años, porque posteriormente sería el aniversario del 4º centenario y México donaría piezas arqueológicas a España. Entonces, sería interesante ver cómo se da esa discusión, porque como lo señalas, parecería que hay un interés por un interés sobre los objetos, ¿no? Que posteriormente parece que no lo existe. Pero bueno, eso solamente para decir que tu texto me dio como estos elementos para pensar, ¿no? Yo sé que no es tu tema central ni nada, pero bueno, es interesante la información y la quería recuperar. Gracias. Gracias a ti, Elizabeth. Y bueno, me voy a dar yo la palabra. Bueno, a mí el texto de Lilia me gusta porque dentro del panorama de los estudios de las relaciones México-España, no quiero decir que están ya sobreestudiados, pero sí me parece que la cuestión de las colonias, en lo cual, por ejemplo, la misma Lilia o Omar han hecho estupendas cosas, el panorama del problema de la migración, el panorama de las relaciones comerciales, de la famosa deuda, más o menos tenemos un panorama. No quiero decir que en el ámbito de lo cultural no se haya hecho nada, hay estudios, Lilia los cita allí, pero creo que además, y muy particularmente, creo que a los que nos interesa esa subdisciplina, esa línea de estudios México-España, empezar a hacer una lectura desde los impresos es muy interesante. Es muy interesante porque justamente en esas relaciones binacionales México-España, periódicos, libros, revistas, cartas, epistolarios, viajes, bueno, todo tipo de impresos están ahí muy presentes y como muy muy centrales, ¿no? Dentro de esas relaciones comerciales, dentro del problema de las colonias, dentro del problema
migratorio, etcétera, etcétera. Pero creo que desde el punto de vista de los usos de lo impreso, incluso de la historia intelectual y de las relaciones culturales, por supuesto, el trabajo de Lilia se vuelve interesante. Sin embargo, Lilia, yo diría varias cosas. A mí me encantó el comentario de Regina, porque creo que sí, como decía Pavel, lo diplomático está ahí muy presente, pero aquí hay una cuestión que falta precisar, Lilia, quizás hacer una introducción un poco más densa en términos metodológicos y de posicionar tu estudio dentro de una cierta línea de investigación más allá de que sea relaciones culturales México-España y bastiones diplomáticos. Pero como decía Regina, aquí hay una cuestión de fondo y muy importante, que es la cuestión política en combinación con lo cultural. Tú lo dices al inicio de tu texto, a Ramón Corral lo sacan de la jugada, lo mandan para España, le dan ese premio que es muy socorrido en muchas circunstancias y en todas épocas, ¿no? Váyase usted para la embajada de quién sabe qué, y así, ¿no? Pero entonces ahí hay una tensión, lo decía Regina, en términos de unas regiones, en este caso Jalisco, y ya mencionaba también Zacatecas, que incomoda a una posible elección de Ramón Corral y posteriormente y bueno, la cosa de Porfirio Díaz. Entonces a este hombre hay que sacarlo, ¿no? Y resulta que este hombre, bueno, se va a España y desde allá hace una estrategia política cultural muy interesante para regresar, y eso hay que hacerlo notar, ¿no? Entonces creo que la perspectiva es en dos sentidos. Esta cuestión de las relaciones, de la cuestión política entre una que se vive en México, una tensión ahí entre este grupo de jalisquillos. A propósito, contemporáneamente y actualmente está esa tensión. Y el poder central, ¿no? Y te mandamos a España y este Corona les hace pistola, ¿no? Agencia a todos estos otros jalisquillos, los impulsa, les abre relaciones, publiquen, entonces eso está muy interesante. Y la segunda, pero hay que, Lilia, yo diría, en una introducción más densa, posicionar y ubicar, digamos, las líneas de tu texto. Y dentro de esto de lo político-cultural, Regina también insistía en que ahí hay unos usos políticos, ¿no? De esta cuestión literaria, que es muy interesante, ¿no? Y no lo mencionas, está ahí como implícito, pero eso hay que hacerlo ver, ¿no? Los comentarios de Mar son muy pertinentes, pero digamos, esta parte comercial, yo diría que en pie de página, en unos pie de páginas, mencionar la deuda, mencionar la bibliografía correspondiente, pero tu foco aquí en este texto es lo cultural, lo político en combinación con lo cultural, ¿no? Esa tensión política que nace en México se desplaza a Madrid y desde allá hay toda una jugada muy interesante, ¿no? Toda una estrategia. Casi que de relaciones oficiosas. Doña Clara Lida tiene un libro, creo que se llama así, Relaciones Oficiosas, para el periodo del exilio republicano. Bueno, pues desde el siglo XIX esas relaciones oficiosas a través de la cultura y con un trasfondo político está ahí.
La segunda línea que yo haría notar con mucha fuerza en esta introducción que yo recomiendo es una cierta mirada a la historia intelectual, cultural, de lo que tú estás diciendo, de tus argumentos y de tus fuentes. Por ahí alguien lo señalaba, creo que era Elizabeth, esta cosa del costumbrismo, de narrar cuadros de costumbre. Pablo, por ahí, según recuerdo, ha hecho énfasis en eso. Es vender la nación, Lilia, ¿no? Aimer, te estamos otro perdiendo. uso, perdón. Te escuchamos muy mal lo último. A lo mejor te tienes que hacer un poquito, tomar distancia del micro. Vale. Repito, que creo que lo mencionaba Elizabeth, esta cosa del costumbrismo, de los cuadros de costumbre, y hay ahí una serie de géneros literarios, Lilia, y su funcionalidad en vistas de reafirmar una nacionalidad, una identidad nacional y de venderla en España, ¿no? La crónica, el informe diplomático, el cuadro de costumbres. Y pareciera ser que estos jalisquillos, achichintles, entre comillas, de Corona, hacen muy bien su trabajo en ese sentido, ¿no? Y entonces ahí encuentras otro uso de los impresos desde la literatura, muy interesante. Y sobre eso se ha escrito mucho. Literatura y nación en el siglo XIX, de eso hay estudios estupendos, Lilia. Algunos comentarios han resaltado lo de las redes, que yo efectivamente también lo resalto, y esos comentarios han dicho que están bien armadas esas redes. A mí me faltaría un poco más de estructura en esas redes, ¿no? Y una mirada más desde la historia intelectual y desde la de redes editoriales, de redes de impresores, de redes de editores, de redes de textos. Estos textos van de un lado a otro del Atlántico, entonces eso también está interesante. Otro punto desde la historia intelectual, los espacios de sociabilidad. Tú los sugieres, ¿no? Banquetes, tertulias. Yo no te digo, no te pediría que desarrolles esto en forma mucho más articulada, pero sí como sacarle punta crítica y ubicar tu texto en unos, problematizar un poco más tu narrativa, ¿no? Bueno, pues creo que esos serían mis comentarios. Si hay alguien más interesado en participar, Pablo está levantando la mano. Adelante, Pablo. Gracias por darme la oportunidad de participar. Yo he seguido muy de cerca tanto tus trabajos como los de Lilia, y es un gusto estar aquí. Yo primero, yo creo que mi comentario y una pregunta va más en la línea de lo que dijo Regina y lo que acabas de decir tú. Yo creo que aquí lo que está siguiendo claramente la política de Corona y de todos los mexicanos es por primera vez que se va a hacer un vínculo con España después de mucho tiempo, y yo creo que lo que están ellos recogiendo es un discurso cultural que viene desde que nos hicimos independientes, y particularmente a partir de las primeras relaciones en 1836. Creo que el discurso es de una coherencia impresionante, es un uso político de la cultura, en efecto, creo yo, y está siguiendo nada menos que a Anselmo de la Portilla, para mí muy claramente, porque él es el que les abrió la cancha para armar la República en México,
la República restaurada. Así que yo creo que es muy claro, como muy coherente, y ahí sí estoy de acuerdo que faltaría posicionarte más dentro de ese discurso y quizás ser más crítica con ese discurso. La otra cuestión que es una pregunta es que es también, y va con el sentido de la riqueza de las publicaciones, las armas que tienen los mexicanos, las que más han cultivado, es el periodismo. Entonces, nada menos que van a transportar un periódico, es decir, que va a ser, digamos, la primera plataforma de labor de vínculos, es el primer periódico, creo que así lo estás considerando tú, Lilia, que establece lazos diplomáticos a reserva de ver otros en Estados Unidos, en la guerra del 47. Es decir, habría que estudiar un poco más eso, pero si tiene esa riqueza, ese periódico, es toda una fuente y tiene una calidad y un valor, digamos, añadido, digo, a toda la tradición, si la ves desde la historia del periodismo. Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante el que se combinen, por ejemplo, los discursos de viajeros, es decir, está dando un énfasis. A mí lo que me preocupa es cómo explicar que Vergara está en contra de lo que están haciendo los conservadores, que están a unos años de abrir la academia correspondiente, y parece ser que él es un crítico de eso. Es decir, hay muchos juegos que están sucediendo aquí con el grupo de Jalisco y el grupo del centro, pero que se están por primera vez conformando y cohesionando en una plataforma y en un país distinto, lo cual, bueno, ya eso es una novedad. Yo sí también eso lo buscaría vincularlo quizá con lo que señaló, no recuerdo quién, buscar también el problema de la deuda, ubicarla mejor, cómo finalmente también se está buscando, pues, no eludir, pero sí persuadir un poco primero hay que establecer un lazo cultural de fraternidad y después un lazo comercial, ¿no? Ese es el discurso que viene desde mucho tiempo atrás. Pero a mí me estimulan este tipo de presentaciones, agradezco. Y mi pregunta sería, pues, en ese sentido, el valor diplomático que tiene, por un lado, el potencial dentro de la historia del periodismo, y por otro lado, ver esa discusión que hay de que Vergara es un crítico, quizá por eso se regresa antes, ¿no? Y mandan a Peza, que es mucho más, pues hasta regresa cefeando de España, nada menos. Entonces, pues eso habla mucho de que también hay una ruptura ahí, ¿no? Pero gracias. No, al contrario. Muy bien, Pablo, gracias a ti. Bueno, Lilia, a lo mejor yo creo que puedes recoger los comentarios de esta segunda ronda. Sí, cómo no, doctora Aymer. Bueno, de Elizabeth, pues, sí, bueno, lo de Elizabeth me sirve bastante porque Riguzi es esta cuestión de Riguzi piensa que Matías Romero hizo algo original, ejemplar y único, y en realidad el conocer este periódico del Porvenir de José María Vigil, y ahí encontrar los trabajos de Gómez Vergara, pues deja ver que no, que en el ambiente, como alguien me dijo atrás, está la cuestión de la circulación del impreso, o sea, en el ambiente está esa idea, creo que al principio fue Marilo o alguien más me lo señaló, ese afán de utilizar al periódico para dar una buena imagen de México. Eso lo está haciendo en España y luego lo hace Matías Romero en Estados Unidos. Entonces, creo que hay algo que está en el ambiente y eso me faltaría también destacarlo. Y ahorita lo comento por lo que me decía Elizabeth Valladares, que agradezco mucho. Lo de las redes intelectuales, que también se relaciona con lo que me decía tu doctor Aymer Granados, de las redes, o sea, que faltaría un poquito apuntalarlas más, que están un poco desdibujadas, pero que intentaré hacerlo
más sólido esa parte. Bueno, de lo que, eso por lo que me respecta a Elizabeth Valladares. Gracias, Elizabeth. Doctora Aymer, pues sí, el título del seminario que ustedes tienen de la utilidad del impreso, creo que me llevó mucho a plantear para qué un periódico, o sea, por qué están haciendo este periódico. Y si bien la doctora Regina Tapia decía de cómo, pues, qué utilidad tiene un periódico, creo que tendría que también destacarlo un poquito más en función al objetivo que tiene mi trabajo. Y precisaré también esta cuestión política y la combinación de lo político con lo cultural. Haré más énfasis en esta estrategia de Ramón Corona, porque sí, efectivamente, para mí creo que es una gran estrategia. Él sí se va, pero desde España está dando mucha lata, creo yo. Y creo que sí lo mostré, aunque me faltaría, sí, por los comentarios que ustedes me hacen, sí, por ahí lo estoy dejando ver. Pero hay que reforzar algunas partes. Entonces, lo cultural y lo político, y esta cuestión literaria, o sea, cómo se vende a México a partir de las letras, pues voy a utilizar mucho estas apreciaciones, doctora Aymer, las relaciones oficiosas a través de la cultura y la mirada de la historia intelectual. Bueno, pues trataré de hacerle, y por ahí si tengo alguna duda, pues ojalá aparte algún correo que te mande, doctora Aymer, me puedas apoyar en esa parte. Y bueno, de las redes que lo decía hace ratito, cómo las fui construyendo y que faltaría un poquito más. Sí, el trabajo ahí sí ya me llevaría a buscar en esta imprenta de los sucesores de Rivadeneira, que ya va a ser una imprenta real y que va cambiando el estatus de con quién se relaciona Ramón Corona. No es lo mismo el Ramón Corona que publica con sucesores de Rivadeneira estas breves consideraciones del comercio español de México y España, lo publica con esta gran imprenta real, a diferencia de lo que hace con Espinosa, con la imprenta de Espinosa en el libro de Olavarría y Ferrari. Entonces, sí, bueno, creo que me complace mucho que se haya notado esta cuestión de los espacios de sociabilidad. Ese es el rumbo finalmente a mí es el rumbo que yo sigo un poco más que lo político, pero que creo que por lo que me han dicho todos, lo político también debe estar ahí presente. Entonces, pues a pesar de que a uno le gusten las letras, lo cultural, las redes, también hay que irse un poquito por la parte que a veces no es tanto lo que uno trabaja. Bueno, al doctor Mora, a todos les agradezco muchísimo que me hayan acompañado, que hayan estado aquí conmigo, pero bueno, el doctor Mora pues ha sido mi maestro en la tesis doctoral. Para mí es un gran gusto que pues sí haya seguido la invitación. Bueno, es el director de mi instituto de Investigaciones Bibliográficas. A mí me emociona que esté aquí con nosotros por las dos cosas, porque yo empecé a conocer al personaje del que les hablaba hace ratito, María del Mar, la maestra María del Mar Gutiérrez. A Adolfo Llanos yo lo conocí a partir de un coloquio que hizo el doctor Mora allí en Bibliográficas, y creo que ha sido un coloquio semillero, porque este trabajo que ahorita estamos comentando, pues es un capítulo de lo que pensamos Mar y Gustavo Amézara, que también aquí veo que está siguiéndonos. Pensamos hacer un libro que tiene que ver con esos temas de México y España, y a partir del prólogo que estoy ahorita trabajando, pues ubico que este coloquio
españoles en México, que por ahí se publicó en el 2005 el libro, pues ha sido un semillero para mí y para muchas personas, Edith Leal, Cuauhtémoc. Entonces, bueno, pues es una emoción y espero que con este libro, pues agradecer esta cuestión para el doctor Mora. Ahora, lo que me dice el doctor Mora acerca del periódico El Porvenir, bueno, también me gusta mucho porque este trabajo que les estoy presentando tiene que ver con lo que hacemos en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas. Trabajamos nuestros materiales, trabajamos los periódicos que tenemos en resguardo, y el periódico El Porvenir, pues es una joya de la Hemeroteca Nacional de México. Entonces, yo lo trabajé a partir de un proyecto institucional que tiene el doctor Mora, de destacar la riqueza de los materiales que tenemos. Y bueno, en el caso del doctor Mora, yo lo estaba trabajando como el periódico, como una riqueza, pero yo lo derivé a partir de que empecé a trabajar El Porvenir. De ahí me di cuenta de la riqueza que también tenía estas colaboraciones de Gómez Vergara en El Porvenir, y particularmente en la cuestión de la diplomacia, de cómo va desarrollando un discurso cultural para hacer posibles estos lazos entre México y España. Y pues sí, efectivamente, Gómez Vergara era un personaje sumamente rebelde. Yo creo que era rebelde, o sea, y mientras Juan Bautista Híjar sí se relacionaba con la diplomacia, no estaba continuamente diciendo dejando ver que su riqueza era mayor, o sea, en estas cuestiones clasistas, como que en la correspondencia de Gómez Vergara sí se deja ver que él se siente menos. Inclusive no le gusta moverse en el ámbito diplomático. Le parece difícil, lo sufre mucho. Entonces, ahí en España, Gómez Vergara, más que en los círculos diplomáticos, él empieza a buscar con quién irse en cuanto a círculos literarios, y pues se va a Portugal y ella conoce a un escritor portugués, el Visconde, no recuerdo el nombre, pero este Visconde le da un libro, y Gómez Vergara lo traduce al portugués, en fin. Entonces, bueno, ya me estoy yendo a otro terreno, que es difundirles al personaje, a Joaquín Gómez Vergara. Sí, él se tiene que regresar, no se queda en España. De hecho, Gómez Vergara critica mucho esa vida diplomática, es la riqueza de sus cartas, es que critica la vida diplomática. Él se da cuenta que para tener una buena posición en la diplomacia hay que emplear dinero, hay que emplear recursos, y lo critica, y eso se ve en sus cuadros de costumbres. Entonces, pues si bien Gómez Vergara, según planteo yo, le da el apoyo a Ramón Corona para decirle cómo debe ser la estrategia, Ramón Corona lo capitaliza. A lo mejor no es que Ramón Corona, porque ya por ahí, por los comentarios que acaban de hacer, creo que en el ambiente hay algo, ¿no? Que no es solamente que es una estrategia política, sino también hay una estrategia cultural que está presente. Entonces eso tendría que hacerlo más sólido, redondearlo, y bueno, pues agradecerles que sus comentarios me van a ayudar mucho en mejorar el texto. De acuerdo, Lilia. Oiga, yo brevemente, para un par de recomendaciones bibliográficas, Lilia, que se me olvidó ahora mencionar, que sé que conoces, pero no están en tu bibliografía. Es un artículo de Ricardo Pérez Monfort que está un poco en sintonía con lo tuyo, pero desde el lado conservador. Y se titula La intelectualidad conservadora mexicana y Marcelino Meléndez Pelayo, impresiones de una relación a finales del 19 y principios del 20. Más allá del periodo que no casa con el tuyo, el modelito ahí
de intelectuales, de política, de viajes de ida y vuelta, es interesante. Esto está en un libro que compiló Aurora Cano, Manuel Suárez, Evelia Trejo. Tú tienes un artículo allí, Pablo también. Yo creo que tendrías que revisar como modelito el texto de Ricardo. Y luego el libro de Héctor Perea, La Rueda del Tiempo, que es, digamos, tiene como dos virtudes, tiene muchos datos, yo lo leí hace mucho tiempo, tiene muchos datos, y la segunda virtud, a mi manera de ver, es que traza un mapa muy interesante desde tu periodo, que trabajas en este texto, hasta la revolución de los exiliados mexicanos que se fueron a España, ¿no? Y entonces desde Fray Servando Teresa de Mier, pasando por algunos de tus personajes, como Juan de Dios Pesa, como Manuel Paino, Justo Sierra, es decir, de tu periodo, hasta Amado Nervo, Pereira, y traza un mapa muy interesante de cómo estos exiliados en Madrid hacen muchas cosas, como estos tuyos jalisquillos, ¿no? Bueno, no sé si hay alguien más que quiera intervenir, alguna pregunta, alguna precisión. Pidió la palabra Ricardo. Ricardo Villalobos, sí. Perdón, no te había visto, Ricardo, adelante. No hay problema, doctor. Bueno, también yo quiero iniciar con felicitar a Lilia, que me parece un buen texto, no me identifico tanto, no he estudiado mucho ese periodo, pero es muy interesante y yo creo que también coincido, como han mencionado hasta ahorita, que sería muy bueno definir las trayectorias intelectuales individuales de estos personajes, porque por a veces pues, se puede desconocer, y más pensando en que estas trayectorias individuales y estas redes que establecieron los intelectuales durante este periodo, yo considero, y no sé si sea muy acertada afirmar, de que posteriormente se refuerzan. Durante las 3 primeras décadas del siglo XX hay mucho más conexión entre España y México en el sentido de los impresos. Hay muchas más revistas de muchos más escritores intelectuales que están publicando desde España a México, México en España, y bueno, más en la década de 1930. Entonces yo también considero que sí sería bueno definir un poco las redes intelectuales durante este periodo, pensando que después se consolida mencionaste anteriormente como un ambiente cultural, que hay un ambiente ahí a finales del siglo XIX, principios del XX, que permea, que posiblemente sea también en México la búsqueda de qué es lo mexicano, la búsqueda y toda esta discusión que se reforzará posteriormente durante las primeras décadas del siglo XX, y donde precisamente también va a entrar en más relación la literatura y la política. Ya la literatura se va a volver con mucho más fuerza, yo creo, una herramienta para definir posicionamientos políticos. Entonces yo creo que sí, pensando en que podría haber una consolidación de estas discusiones de finales del siglo XIX sobre la búsqueda de qué es lo mexicano, sería bueno definir las redes para ver si hay continuidad de ellos, que probablemente, pues sí, de esta búsqueda durante el periodo posterior, la primera mitad del siglo XX. Muchas gracias. Todos mis comentarios, sí. Gracias, Ricardo. Nos da tiempo para sumar quizás una intervención más. De lo contrario, pues... si no hay nadie más, yo me atrevería a mencionar 3 cositas que me quedaron en el tintero, pero cedo la palabra si hay alguien nuevo. Adelante, Regina, y luego Lilia para que le comentes a Ricardo y a Regina. Bueno, primero que me olvidé que quería empezar diciendo que qué gusto tener un artículo del siglo XIX en nuestro seminario, que casi siempre estamos discutiendo el XX. Entonces, bueno, eso
por una parte. Por otra parte, y ahora aprovechando la respuesta que diste, a mí me pareció muy elegante y muy no velada, muy elegante la forma en la que haces la crítica a Paolo Riguzzi en cuanto a esta valoración que da del trabajo de Matías Romero, y tú diciendo, bueno, pues hay este antecedente que es bastante importante. Entonces creo que eso está muy bien logrado y sí se nota ahí la intención. Y en todo esto que te hemos estado insistiendo sobre destacar las relaciones nacionales, pues no me parece menor el compadrazgo con Riva Palacio. Como que se están pasando ahí la estafeta del ministerio, ¿no? Parece. Nada más sería eso. Sí, sí, sí. De acuerdo. Lilia, entonces, por favor. Sí, no, pues agradecerles a Ricardo Villalobos, perdón, de nuevo a la doctora Tapia por esto que está señalando. Y sí, parecería como que es un grupo de amigos políticos, de amigos literatos, que pues a mí me parece un ambiente cultural que también permea lo político, pero insisto, yo como que me voy mucho en la cuestión de la literatura, pero sí, o sea, la doctora Tapia ahorita lo acaba de señalar, o sea, son amigos, son compadres, son ahijados, o sea, sí, sí, en términos de la crítica, alguien podría decir es nepotismo, pero también creo que detrás de ello es el conocimiento de personas con los que se comparte, con los que se comparten valores, con los que se comparten intereses, con los que se comparte confianza. No creo que vaya solamente por el lado de es mi compadre, es mi ahijado, sino que hay un objetivo en común, que tiene que ver con México, que tiene que ver con las letras, que tiene que ver, sí, con lo político. Ahorita que dice esto la doctora Tapia y lo estaba ligando un poco con lo que mencionaba el doctor Mora en función que sí, efectivamente Mar tiene razón, la deuda está ahí, pero creo, eso me ayuda mucho ahorita a lo que dice el doctor Mora, sí está la deuda, sí les debemos, pero a ver, primero vamos a ser amigos, y una manera en que podemos ser amigos es a partir de las letras y la lengua, como lo hizo el propio Llanos. O sea, Llanos también decía, sí, a lo mejor vienen con las cosas rudas, pero lo que nos une es la literatura y la lengua. Entonces, esto me lleva a un poquito buscar mi camino de cómo lo voy a hacer sólido, más sólido el texto, y cómo también pues destacar esto que es lo que a mí a final de cuentas me llama más, la cultura. Les repito, no sin dejar de lado esta cuestión política. Y bueno, pues a todos agradecerles mucho porque sí, francamente, todas las apreciaciones que me han dado me sirven bastante. Las voy a considerar en el texto. Y pues gracias por acompañarme, gracias a todos, gracias doctor Mora, gracias Gustavo, que también ojalá se anime a presentar un texto, Gustavo Amézaga, que es un texto que forma parte de esas relaciones, pero a partir de la pintura, o sea, cómo la pintura también está presente en esta búsqueda de relaciones diplomáticas. El pintor que trabaja, Gustavo, no es un diplomático, pero sí hace mucho por unir a partir de la pintura a Isabel II con Cuauhtémoc, a Moctezuma, a héroes de la independencia con personajes españoles, y esto para evitar que le rompieran sus cuadros y para unir a esos dos elementos. Entonces, muchas gracias a todos, a los doctores que son los que animan este seminario, y a la asistencia que a mí me ha servido muchísimo para ver qué tanto los objetivos de mi trabajo sí se logran y dónde tengo que trabajar mucho más. Muchas gracias. De acuerdo, Lilia. En el chat he colocado la referencia bibliográfica del texto de Pérez Monfort, que alguien me lo solicitó.
Bueno, pues hemos llegado a la hora final. En nombre de Kenia, de Regina, de Sebastián, en el mío propio, agradecemos a Lilia, a Mar por sus comentarios, agradecemos a todos ustedes que quisieron participar virtualmente. Yo no sé, Kenia, Regina o Sebastián, si hay alguna información del seminario, la próxima sesión, si quieren despedir la sesión. Adelante. Sí, bueno, yo estuve tratando de todo el rato de que se transmitiera por YouTube, pero no lo logré. Pero ahora que estuvimos grabando, esperamos poder subirlo, así que va a estar disponible en la plataforma. Y lo otro es que en 3 semanas más o menos, vamos a tener la presentación de Nicolás Dipp, así que estén atentos. Él va a hablar sobre estudiantes, reforma agraria y usos del impreso, así que les vamos a ir avisando con tiempo, porque creemos que también va a ser en este mismo espacio virtual. No, de aquí para adelante hasta quién sabe cuándo, virtualmente. Bueno, pues entonces agradecerles nuevamente a todos y pues nos despedimos. Muchas gracias. Gracias, buenas Gracias. tardes. Gracias a todos. Gracias.